La Real Academia Española define picante como aquello que da picor, que da sabor, que realza algo. También se le llama a personas que pueden decir palabras un poco subidas de tono. Y en Córdoba, y en este programa, le agregamos un sabor extra, un condimento adicional. Llamamos picantes a aquellos que son muy buenos en lo que hacen. Y el invitado de hoy tiene la particularidad de agregarle sabor a las cosas, yuyitos podríamos decir. Es Ernesto Cordeiro, CEO de Grupo Cordeiro, que fabrica las hierbas Verde Flor y lácteos La Blanca. Ernesto, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, primero que nada. En un país tan, pero tan matero, tenemos una fábrica de yerba aquí en Córdoba con el secadero en Misiones. ¿Cómo viene eso? Y bueno, hoy viene bien, si te querés te digo cómo arranca, ¿no? Esto arranca de mis padres. Mi padre era una persona muy emprendedora, que arranca con esto en el año 82, pero hasta el 82 había hecho 1000 cosas. Y bueno, fruto de las distintas crisis y los distintos vaivenes del país, en el 82 le tocó arrancar de nuevo. Entonces, a partir de buscar qué hacer, vio que la gente le ponía yuyitos al mate y él tenía un amigo que tenía un mayorista y le decía, che, mirá que hay como una categoría nueva de hierbas compuestas que anda bien, entonces si vos haces yo te compro. Bueno, y allá fue mi padre con mi mamá a Misiones, se fueron en un 404, bastante destartalado, que lo dejaron a 2 cuadras de donde iban a comprar para que no los vieran cómo llegaban. Gracias a Dios hoy ese proveedor le creyó, le vendió, le dio crédito y hoy sigue siendo un proveedor nuestro, ¿no? Así que ese es un poco el arranque de lo que es Verde Flor. ¿Fue a buscar yerba como la hoja en estado puro? ¿Cómo? No, lo que es la yerba canchada, que es la materia prima que se utiliza, que luego es molida y ves, digamos, ahí queda la forma que vos ves habitualmente de la yerba mate. Y después entras a la sierra y en La Rioja, todo lo que son las hierbas, las distintas hierbas aromáticas, la menta, el cedrón, el poleo, la peperina, todas esas hierbas aromáticas. Y ellos empiezan trayendo la yerba canchada. Claro. Y acá la muelen. Acá la molían, traían las hierbas desde tras la sierra y hacían la mezcla y envasaban primero a mano, después con una envasadora, digamos, más rudimentaria, haciendo 2 personas. Y bueno, gracias a Dios con el tiempo fue creciendo y lo que es hoy, que hoy Verde Flor tiene más de 100 empleados y nosotros como grupo estamos arriba seguramente de los 160. Originalmente, o en los principios, ¿qué se le agregaba? ¿Solo peperina? Porque esto de que vemos que hay de todo, sí, es como más reciente, ¿no? Que encontrás como, ¿cuántas variedades? Bueno, nosotros hoy tenemos 10 variedades. Nuestra fórmula original también fue cambiando porque también a veces la disponibilidad de los productos, las sequías, genera que uno tenga que ir adaptándose. Nosotros tenemos un blend que es el que consideramos que a la gente le gusta y en función de eso vamos jugando, pero digamos hoy nuestro producto principal, que es la hierba serranas, tiene yerba mate, poleo, tiene menta, tiene cedrón y tiene té de burro. Y eso, porque de no conocer nada del negocio, pasó a Misiones y pasó a Tras la Sierra a conseguir esas aromáticas. Sí. ¿Cómo hizo tu papá? No, bueno, ir a tocar puertas. En esto, digamos, el hecho de ser emprendedor, te digo porque en alguna medida yo creo haberlo heredado y tiene mucho de... Si vos pensás mucho en las cosas, no las haces, ¿no? O sea, requiere audacia muchas veces, requiere... Bueno, obviamente muchas veces uno se equivoca, pero como mi viejo teníamos un dicho que es más vale pedir perdón que pedir permiso. Uh-huh. Entonces, es tocar puertas, hablar y no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? Entonces, bueno, de ahí arrancó con eso y hoy, como decimos, ¿no? Hoy tenemos sí 10 variedades de producto. ¿El nombre Verde Flor, cómo nace? La historia real, te cuento. Sí, la historia real. Mirá, en ese momento había una harina
que tenía un nombre parecido. Ah, mira. Y él dijo, bueno, esa es blanca, pero esta es verde. Y bueno, y así fue Verdeflor, digamos. No es que surgió de un focus group, sino, digo, bueno, a ver cómo le ponemos y allá arrancó. Ernesto, ¿y vos cuándo te incorporaste a la fábrica? Porque hoy tenés 47 años y Sí. estás al frente de todo. Y mira, al igual que casi todos mis hermanos, que en distintas instancias hemos trabajado en la empresa, hoy el único que está soy yo, pero arrancamos a nivel de secundaria, ¿no? Yo era muy mal estudiante, me tuvieron que cambiar de colegio y empecé a ir al colegio a la tarde. Entonces a la mañana, el primer día, viene mi viejo y me levanta a las 7 y me dice, vamos, ¿a dónde? Si tengo clase a la 1, a laburar. Bueno, y primero fue como la penitencia, estuve todo un verano hombreando bolsas en la línea de producción. Me acuerdo que Juan, que es un empleado que tenemos hace muchos años, le decía a mi viejo, pero José, mire que es chiquito, es flaquito. No, bueno, que se lo banque. Bueno, con el tiempo fui haciendo tareas administrativas, en mayor y menor medida. No es que te digo que trabajo desde la secundaria, sino que uno empieza esas primeras prácticas en ese momento. Y cuando arranqué la facultad, y yo ya arranqué, digamos, trabajaba hasta las 3, 4 de la tarde y ahí me iba a la facu. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Así fue que tampoco lo pude terminar, ¿no? Porque ¿Cuánto siempre me gustó tiempo mucho el trabajo. conviviste con tu papá en la empresa? Y hasta el año 2019 que él falleció. Obviamente tuve instancias en las que estuve dentro y fuera, las empresas familiares, las relaciones, viste, que son complejas, ¿no? Pero hasta el 2019, así que bueno, durante mucho tiempo. Y paralelamente, Lácteos La Blanca. Sí. ¿Qué es eso? Mira, en esto que te decía del emprendedor y que una vez que las cosas funcionan, a veces el emprendedor se aburre y quiere hacer algo nuevo. Mi viejo decidió en ese momento, dice, bueno, me voy a comprar un campo y me voy a retirar. Y me voy a dedicar a hacer agricultura y ganadería. Y eso fue a principios de los 90, si no me equivoco. Y bueno, terminó poniendo un tambo. Con el tiempo teníamos Verdeflor por un lado, que estaba yo a cargo, y él estaba con el campo y el tambo. Y luego de una crisis en Brasil, en la cual Brasil es el principal socio estratégico de productos lácteos de Argentina, compra el 50% de los productos lácteos de Argentina, pasa a sobrar leche en Argentina. Estamos hablando años 2000. Entonces, la leche acá no valía nada, estábamos todavía en el 1-1, crisis de consumo. Entonces, valía o tirabas la leche o la industrializabas, pero venderla no cerraba. Entonces, bueno, ahí se decidió construir un pequeño, digamos, un tingladito con una pequeña fábrica que en su momento fue un tanque de premezcla, una paila y una envasadora, y un enfriador y una envasadora. Y arrancamos en el 2001 a hacer dulce de leche. Primero, digamos, hacíamos dulce de leche de consumo del retail, digamos, de supermercados, de consumo masivo, y a la vez también industriales, ¿no? Nosotros tenemos un gran cliente que hoy todavía nos acompaña, que es Grido, que justamente en esos momentos también ellos estaban arrancando y, bueno, un poco también hemos ido de la mano de ellos. O sea que son los proveedores de prácticamente todos los helados que tomamos, de dulce de leche. Sí, particularmente esta empresa, algunas otras también. Y después, la otra pata hoy de la empresa es los dulces de leche alfajoreros, que los podés ver en la mayoría de los alfajores que vas a ver en un kiosco, tienen nuestro producto. La empresa ya hace varios años que se dedicó exclusivamente al negocio B2B, de atender industrias, desarrollos a medida. O sea, no lo encuentro a la blanca en la góndola. No. Todavía, digamos, es un producto que en su momento se discontinuó. Tenemos un proyecto de relanzarlo, pero hoy por hoy estamos muy enfocados en la industria. Vuelvo al mate. ¿Cuánto influye verlo, no sé, a Michel Bublé, a Messi tomando mate, otros futbolistas de nacionalidades no argentinas, no uruguayas tomando mate? ¿Mueve la aguja en el consumo? Todavía no, pero yo creo que es como un gigante dormido. O sea, tarde o temprano, los beneficios del mate y digamos, lo saludable que es la yerba mate, en algún momento se va a terminar de imponer a nivel mundial en cuanto a lo que genera, ¿no? Lo que sucede es que durante muchos años se intentó
exportar un producto a la manera y a la cultura que tenemos nosotros. Y eso es muy difícil. Cuando vos estás en una feria en Europa y le querés convidar un mate a alguien que no conoce lo que es, ¿viste? Te mira y desconfiado, no quieren saber nada, ¿no? Entonces, hoy por hoy está entrando más. Yo lo que creo que va a haber, sí, y de hecho ya hay muchas empresas que se han metido en el negocio, bebidas en base al yerba mate, ¿no? Hoy Coca-Cola ha comprado una empresa en Estados Unidos que se dedica a eso, Pepsi también, Red Bull se ha metido, así que creo que va a ir por ese lado. Pero todavía le falta, no sé cuánto, pero le falta. Y en un país como Argentina, el consumo de yerba, de la forma que tomamos la yerba los argentinos, que es en el mate, ¿ya ha llegado un techo o hay mucho para crecer ahí? Es un mercado bastante maduro en Argentina, ¿no? Varía, sacando la situación particular del año pasado, donde la baja de consumo fue muy importante, donde hoy tenemos un país distinto al que teníamos el año pasado, donde muchas empresas digamos, compraban, tenían mucho stock para defenderse de la inflación. Ese stock se licuó a lo largo del año pasado, entonces lo que vemos como una baja de consumo para mí en realidad fue un sinceramiento de stocks. El año pasado cayó el 9% el consumo, pero en años anteriores el consumo puede subir o bajar 3, 4, 5 puntos, 2 puntos. Para mí, como te digo, es un mercado maduro. Es importante, desde el Instituto de Yerba Mate, y nosotros lo apoyamos también, se están haciendo programas de el mate en la escuela. Digamos, lo que queremos nosotros es incentivar el consumo saludable de mate en los chicos, como para tener nuevos consumidores, ¿no? Sí, las hierbas compuestas, te puedo decir que es una categoría que crece fuertemente en los últimos 10, 15 años, porque ahí sí tenés los nuevos consumidores que buscan algo distinto, y a su vez también el mercado está buscando productos suaves y fáciles de tomar. Digamos, hoy vivimos en una vorágine tan rápida, donde el detenerse a preparar un mate, digamos, puede parecer, digamos, un sinsentido, pero mucha gente no sabe preparar el mate. Y te dice, no, el mate me hace mal. Y en realidad es porque no lo prepara bien, porque le pone el agua caliente, porque no hace el desmezcle. Entonces, eso hace que directamente como que los productos que son más suaves son como más apetecibles para el consumidor, ¿no? Hay mucho adolescente Sí. tomando mate, Sí, ¿no? sí, tremendo. Que antes es como que cuando ibas a la universidad o cuando empezabas a trabajar, 18, 19, 20 años, empezabas a tomar mate. Sí. Ahora, incluso hay escuelas que permiten que lleven el mate y que tomen mate a lo mejor en algunas horas. Uh-huh. ¿Eso mueve la aguja o eso tampoco? Como te digo, yo vengo mirando el número de consumo en los últimos 10, 15 años y es más o menos el mismo. Argentina consume entre 250 y 280 millones de kilos al año. Y se exportan 40 millones más o menos, con lo cual el gran consumo es local. Los chicos, a ver, de todos modos, como te digo, ¿no? Se va renovando el mercado de consumo, y sí, yo lo veo, mis hijas también toman hoy tereré, y la verdad que es algo muy, muy bueno, ¿no? Que en lugar de tomar por ahí gaseosa, bueno, se van a enojar los amigos de las gaseosas, pero bueno, más saludable el mate. ¿Por qué alguien le pondría yuyo al mate, frutos rojos, o sea, estos sabores tan no convencionales? Porque uno podría decir, bueno, ok, hasta la menta te lo acepto, Sí. pero después hay como mucha cosa rara. Bueno, yo creo que hay una tendencia en todos los aspectos. Fíjate, los cafés de especialidad, los cursos que hace la gente de cocina y que busca poner nuevos condimentos. Me parece que es eso, ¿no? Es probar algo nuevo y como desafiar a lo que ya viene preestablecido. Decir, bueno, no, yo quiero probar esto otro. Pienso que las hierbas compuestas hoy son como más amigables para algunos consumidores, justamente porque tienen este mix de hierbas, que muchas hierbas de estas son digestivas, ¿no? Viste que vos por ahí terminas de comer y te pedís un té de hierbas. ¿Y ese té de hierbas qué va a tener? Y va a tener boldo, va a tener menta, va a tener cedrón, que son hierbas que en alguna medida ayudan a la digestión. Bueno, en la hierba compuesta nosotros lo ponemos dentro del producto, entonces eso hace que mucha gente lo busque por la funcionalidad que tiene, más allá de que nosotros no lo podemos
defender con un estudio científico, pero sí con los mensajes que recibimos en redes y la cantidad de gente que nos dice: es la única que puedo tomar, muchas gracias, me la recomendó mi tía, me la recomendó mi hermano, porque si es la única que había tenido que dejar de tomar mate y hoy con esto puedo volver a tomar. Digo, todas las hierbas compuestas en general tienen esa funcionalidad. Recién dijiste, bueno, parece mentira, parece loco en este momento, en este mundo. Hay gente que no se encuentra en el tiempo para armarse un mate, ¿no? Y vas a lo ya preparado y demás. ¿El mate es sinónimo de qué en la Argentina? Bueno, yo creo que nos identifica a nosotros como sociedad. O sea, el mate es compartir, es venir, nos sentemos un rato, preparemos un mate y conversemos. Digamos, es un instrumento también de unión, de compartir experiencias. Es una compañía para mucha gente. Yo en mi caso en particular, yo llego a la oficina y hasta que no me preparo el mate, por ahí me dice: Ernesto, espera un cachito, preparo el mate y después arrancamos, ¿no? Hay quedó un dicho en la oficina que es un mate y arranco. Y también tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, me refiero con la cuestión del acompañamiento. ¿Qué le sorprende a otras culturas, a otros mundos de nuestro mate? ¿Qué es lo más extraño que ven? Y mira, sobre todo el americano, el europeo te mira. El europeo por ahí es un poco más, hoy tiene una mirada más, viste, de la cuestión de lo orgánico, lo saludable, entonces están como un poco más abiertos. El americano te mira, o sobre todo un asiático, te estás drogando, viste. Claro. Eso es un poco. Entonces, la modalidad de consumo de mate y bombilla no va a ser la que se va a imponer, sino mate cocido. Hoy nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Bangladesh. Bangladesh es un país que tiene muchísimos habitantes y a partir del Mundial 2022 quedaron locos con Argentina y hoy prácticamente lo que les ofrezcas de Argentina a ellos les interesa. Y bueno, y se está previendo ahí desarrollar un mercado y de las reuniones en las que yo participé es, bueno, ¿cómo? Y con mate cocido, digamos, saquito. Que en definitiva lo que a nosotros nos importa es que consuman mate, que lo tomen como quieran, pero claro, que tomen yerba mate, ¿no? Ya te voy a preguntar sobre los mercados y la chance de exportar desde Argentina, pero recién decías, bueno, que mucha gente no sabe tomar mate, ¿no? ¿Cuál es el ritual? ¿Qué es lo correcto para hacer? Porque te dicen, no me da acidez. No sabe preparar, sí. Por ahí el tomar sí, pero me refiero a preparar... como lo hago yo, te digo. Bueno, el mate lo tenés que llenar 3/4, no lleno, ni a la mitad, más o menos 3/4. Lo tenés que tapar por la boca, darlo vuelta, agitarlo. Vos en ese agitado lo que haces es producir un desmezcle de los 3 elementos principales que tiene el yerba mate, que es palo, hoja y polvo. Por una cuestión de física, que yo no conozco, no soy un especialista, pero... vos de esa manera, al agitarlo, lo que estás haciendo es que el polvillo se va a ir abajo, la hoja va a quedar en medio y el palo arriba. Por una cuestión de granulometría. Cuando vos lo das vuelta, te queda el polvillo arriba. De esa manera, si vos lo dejas más o menos, digamos, como a 45 grados y se vas por la parte más baja, lo que estás haciendo es que, y sobre todo no lo tenés que llenar del todo, lo tenés que, ahí, de esa manera lo que estás haciendo es que el polvillo se va a ir mojando de a poco. Y el polvillo es lo que le da más sabor a la yerba y es lo más fuerte. Porque en definitiva es como la yerba en estado puro. Porque es polvillo de yerba, no es tierra, no es polvo. ¿Viste? Ha habido muchos videos virales que no tienen nada que ver con la realidad. En definitiva, el polvillo que vos ves es hoja que se molió. Hoja y palo que se molió. Entonces, el ideal es hacer primero una cebada con agua tibia, dejar que la yerba se hinche. Después ese primer cebada, si querés, la podés descartar. Y después empezás a cebar y el agua tiene que estar entre 75 y 80, 82 grados, no más que eso, para que no se queme la yerba mate. Si no, lo que vos estás haciendo, si le echas agua hirviendo, por ejemplo, es que esa yerba te va a largar todas las propiedades juntas. Entonces vos vas a tomar en un sorbo mucho más presencia de la yerba y eso es lo que por ahí te puede hacer mal el estómago. No sé si soy
Sí, sí, Claro, totalmente, totalmente. Te propongo una pausa. Dale. Estamos conversando con Ernesto Cordeiro, CEO del Grupo Cordeiro, que tiene Verde Flor y Lácteos La Blanca. Aquí en Radio Mitre, ya volvemos. Recuerden que en Instagram, en YouTube y en Spotify están todos nuestros ciclos de Gente Picante. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Acompaña a Gente Picante, Casalta. Hay lugares donde siempre nos vamos a sentir seguros. Estamos orgullosos de ser uno de ellos. Hace tiempo comenzamos una transformación con el objetivo de cuidarte mejor, poniéndote en el centro de todo lo que hacemos. Hoy, alcanzamos los más altos estándares en calidad y seguridad. Acreditación otorgada por Joint Commission International. Sanatorio Allende. Orgullosos de ser el lugar donde siempre te vas a sentir seguro. Retomamos nuestra charla aquí en Gente Picante. Estamos conversando con Ernesto Cordeiro, CEO del Grupo Cordeiro, Yerba Verde Flor y Lácteos La Blanca. Recién, contabas el ideal de cómo se prepara un mate y uno piensa, lo preparo a la mitad, le pongo el agua muy caliente, el chorrito ahí al medio, no espero que infusione. ¿Qué pasa cuando ves que alguien no lo hace bien? No, no pasa nada. Yo prefiero que lo hagan como dice la Universidad de Massachusetts. Sí. Pero no pasa nada. Yo creo que cada uno lo toma como le gusta y como quiere. Me estaba acordando de que nosotros en el año 2017 participamos en una feria que se llamaba la Expo Matear, y como empresa chica que éramos en ese momento, hoy por ahí somos un poquito más grandes, pero en ese momento no podíamos poner un gran stand. Entonces contratamos un actor que convocaba a la gente y hacía un concurso matero. Es decir, poníamos 5 o 6 personas a preparar mate. Él probaba todos los mates, al segundo día no vino. Y probaba todos los mates y en función de eso entregábamos premios. Todo el mundo se llevaba premios, pero lo que sí me impactó en ese momento es que te diría que el 90% de la gente no sabía preparar un mate, o lo preparaba de una manera que el mate se le lavaba, se le tapaba, que en definitiva terminás gastando más plata, porque en definitiva si a vos el mate se te lava porque le pusiste el agua muy caliente o porque lo que sea, después tenés que armar otro, ¿no? Entonces, eso nos llamó mucho la atención en ese momento, y de ahí también es que un poco somos evangelizadores de la preparación del mate. Vuelvo a la figura de Messi, ¿no? Porque en algún momento el tomar mate estaba como algo más privado, ¿no? Sí. Eventualmente en alguna plaza o algo, pero hoy por hoy vos ves de manera pública todas las clases sociales, Sí. en cualquier horario se toma mate. Sí. Digo Messi porque, puede ser un abanderado que lo ves con su mate y demás, pero perdió ese estigma. Sí, se ha democratizado el consumo del mate. Hoy por hoy todas las clases sociales, todas las edades, todo el mundo consume, ¿no? O sea, yo las estadísticas que te digo de consumo son las que yo conozco y que son las de los últimos años, pero no sé cómo era hace 40 o 50 años atrás. Pero sí que antes había casas donde tomar mate estaba mal visto, donde no tomaban mate, y hoy por hoy no hay clase social y no hay oficina, no hay trabajo, no hay taller donde no se tome mate, ¿no? Así que es como bien democrático. ¿Tienen testeado si después de la pandemia la forma de tomar mate que teníamos hasta antes de la pandemia cambió? Porque No. pasamos todos a un mate individual, Sí, ¿no? sí, Pero pasamos, después, sí, pero hoy, al menos en los ambientes que yo concurro, se ha vuelto. Es una cuestión cultural, digamos, muy arraigada en nuestra sociedad. Entonces yo veo que la mayoría de la gente comparte mate. Obviamente que habrá algunos que aprovecharon y dicen, bueno, no, prefiero tomarlo solo, y está bueno, y que cada uno sea consciente de lo que quiere. Pero hoy yo veo que se mantiene esta cultura de compartir el mate, al menos en Argentina. ¿cómo es el mercado yerbatero, no? Ujú. ¿Cuántos actores hay?
cuánto de verdad compiten, porque bueno, hay como 1 o 2 que tienen una gran porción del mercado. Sí, un mercado, te diría que hoy, al menos, muy competitivo, donde somos muchas las empresas y cada una tiene su fuerza a nivel regional. Sí es cierto que tenés el 90% del consumo en no más de 10 empresas, eso es así. Tenés las 2 primeras empresas de Corrientes que tienen alrededor del 40% del mercado. Después vienen algunas empresas misioneras y otras de otras provincias. Pero hoy empresas que vendan yerba mate empaquetada en Argentina, hay más de 100 seguro. 100, te diría que cercano a los 200 probablemente. ¿Y productores? Y productores hay muchos, no conozco el número, pero hay pequeños productores, medianos y grandes, pero fundamentalmente en Misiones mayormente las chacras son de 25 hectáreas y muchas veces en la misma chacra el productor hace yerba, hace té, porque son productos de contraestación, y hace forestación donde por ahí no puede hacer estos otros productos. Entonces hay muchísimos pequeños productores. ¿Ustedes compran y traen la yerba? ¿Ese proceso sigue como lo inició tu papá? Sí, ¿Traen la yerba canchada? Nosotros en 2017 adquirimos un secadero, es decir, un proveedor que nos vendía y que llegamos a un acuerdo con él y le compramos el predio. Y ahí nosotros lo que hacemos es recibir la hoja verde de los productores. La hoja verde se tiene que secar en el mismo día, o sea, porque empieza un proceso de fermentación. Entonces, lo que uno hace es sacarle el contenido de agua, es prácticamente como una cocción, por decirte, pero en definitiva tiene 3 procesos, que es sapeco, preseco y secado, que demora más o menos unas 3 horas. El proceso final de eso es un canchado, que es un triturado grueso, y de ahí se embolsa en bolsas de 30 a 35 kilos y pasa a un periodo de estacionamiento. La yerba mate tiene que estar entre 1 año y 2 años, dependiendo del paladar y depende del producto que uno quiera hacer, estacionándose. Y de ahí nosotros lo que hacemos es molemos algo en Misiones, molemos algo también acá en Córdoba. Digamos, el producto se termina acá en Córdoba, pero ya venimos con Big Bags desde Misiones a Córdoba y recibimos las hierbas aromáticas también desde hace un tiempo en Big Bags para evitar los problemas, digamos, a nivel de lesiones del personal, ¿no? Entonces hemos automatizado también ese abastecimiento de hierbas aromáticas. ¿El secado es natural? ¿Es con al sol, con calefacción? No, se hace con fuego directo. Fuego, sí, que en muchos casos anteriormente se generaba con leña, después se empezó a usar el chip de madera. Hoy la gran mayoría de las empresas trabajan con chip, pero hay algunas que están empezando a trabajar, digamos, no hay gas allá en Misiones. Entonces, se trabaja de esa manera. Algunas empresas lo que están haciendo es que el fuego no esté en contacto directo con la yerba mate para que no tenga, digamos, el humo, digamos, ¿no? Para que sea libre de humo, que por ahí es una demanda que tiene Europa. Entonces el mercado está mutando a eso. 3 horas te lleva el proceso Sí. de secado. Y después 2 años esperando que estacione. Sí, nosotros tenemos, y la gran mayoría de las empresas, a partir de las inflaciones, de las hiperinflaciones que ha habido en Argentina, te podés imaginar que tener 2 años de un producto parado es imposible. Entonces se generaron lo que son las cámaras de estacionamiento acelerado, en las cuales en un depósito uno genera condiciones de temperatura y humedad que aceleran ese proceso. Entonces, en 60 días podés tener un producto que tiene un estacionamiento que después hay que terminarlo de manera natural. Nosotros particularmente intentamos tener, digamos, la yerba, usarla recién al año desde que se empezó todo el proceso. Un montón la espera. Sí. Por eso el crecimiento es muy duro, digamos, en cuanto a necesidad de capital de trabajo, porque es una curva que se va acelerando en la medida que uno quiere crecer, porque necesitas cada vez más materia prima y cada vez más lugar. Claro. ¿no? Y más gente para mover eso.
ese estacionamiento se hace en Misiones. Se hacen Misiones, sí, por las características climáticas de Misiones y de Corrientes, el producto no se estaciona en otros lugares porque no se estacionaría, digamos, es como, son las condiciones de allá. En el raíz de desregulaciones de Sturzenegger, una fue la de no fijar un precio base para la yerba. Sí. ¿Qué impacto tuvo eso? Bueno, eso generó... ¿Qué pasaba? La yerba tenía un precio que tal vez no representaba el valor real, porque se venía poniendo el precio desde la Secretaría de Agricultura. En definitiva, el precio, vuelvo unos pasitos más atrás, cuando se instala el INIM a principios de los 2000, se determina que el precio debía fijarse 2 veces al año en una decisión unánime del directorio del INIM que tiene representación de distintos sectores de la industria y del gobierno provincial de Misiones y Corrientes. Los últimos años fueron bastante conflictivos, te diría, de la pandemia esta parte. Entonces nunca se llegaba a una decisión unánime y el gobierno establecía un precio piso. Pero en definitiva era un precio que no tengo claro si representa. Diría que no representaba el valor porque ¿qué pasó? Cuando arrancó la zafra el año pasado y ya el precio oficial dejó de tener valor, el precio bajó, digamos. La yerba valía como materia prima, te digo. Sí. 1.000 pesos en diciembre, después llegó a valer 1.400 en marzo porque ya estaba estipulado eso. Pero nos encontramos con una situación, lo que yo digo, la tormenta perfecta para el productor, o sea, que fue en perjuicio tal vez del productor. Que tiene que ver con que hubo un verano muy llovedor, entonces la zafra fue muy buena, fue un 30% mayor a la del año pasado, y un consumo que te cae del 10%. Oferta-demanda, entonces hizo que el precio se retrotrayera a los 1.000 pesos. Y de ahí prácticamente se ha mantenido, y en definitiva hoy todos competimos por eso. Nosotros en 1 año y medio prácticamente no hemos tocado muy poco el precio porque no lo podemos tocar, porque el mercado no lo valida, ¿no? Entonces yo lo que veo es que los precios relativos hay muchos precios relativos que se tienen que seguir acomodando. La materia prima estaba por ahí a un precio que en ese momento el mercado no lo pagaba. Yo qué más quiero, digamos, como empresario, que la materia prima valga más para que nuestro productor sea sustentable, pero el mercado es el que te marca lo que vale el producto que uno vende. Si yo quiero pagar la yerba a un precio que no lo vale y tengo que salir a vender mi producto a un precio que no me lo van a pagar, en definitiva no puedo trabajar, ¿no? ¿Cuánto se exporta del total? 40%, así que, perdón, 40 millones. De toneladas. 40 millones de kilos. O sea, kilos, de 250 millones. Exacto, el consumo de Argentina es 1 y la exportación es otro. O sea que estás hablando que más de o menos... 300. Sí, más o exactamente. menos, de 300 millones de pesos, de toneladas. Sí. No, de kilos. Ahora, kilos, no, sí. te pregunto esto porque si el gobierno venía interviniendo y terminábamos en un precio caro y con la intervención el precio bajó y además tenías un incremento de producción por condiciones climáticas del 30%, ¿qué pasó con todo ese stock? Y hoy el stock todavía está en las manos de los distintos actores, ¿no? Y ahora estamos en una zafra que tiene que arrancar y donde hay mucha conflictividad porque están los productores en pie de guerra defendiendo su producto y en definitiva, hoy por hoy, todavía la zafra que ya debería haber arrancado no arrancó. ¿Les cuesta a los productores conseguir mano de obra? Yo creo que en algún momento sí, pero desde que de alguna manera los planes sociales me parece que se han ido licuando, ya se venían licuando en el gobierno anterior. Eso hoy yo no escucho que no consiguen gente. De hecho, el año pasado se decía que mucho no se iba a poder levantar la cosecha porque la gente se iba a trabajar a Brasil y en definitiva cuando llegó el momento de levantar la cosecha se levantó y fue una cosecha récord. También se está yendo hacia la mecanización, digamos, hasta la gran mayoría de la cosecha sigue siendo manual, ayudada por tecnología, digamos, tijeras eléctricas, pero
el camino va hacia la mecanización. ¿Cuánto te afectó o te benefició la política de precios fijos, cuidados, intervenidos? Mucho. ¿Mucho para bien o mucho para mal? Mucho para mal. A nosotros, desde la pandemia, esta parte, digamos, nos pegó muy fuerte. Digamos, si nosotros crecimos fue por la posibilidad de reinvertir nuestra rentabilidad y ponerla en mayores metros, en más cantidad de metros cuadrados, más envasadora, más inversión para conquistar mercados. Eso en los últimos 2 años se vio muy afectado. O sea, digo, pero es un proceso que arranca en la pandemia. Vos tenés un Estado que te pone un precio de tu materia prima cada vez más alto y que te impone precios máximos. Donde si vos no respetabas el precio máximo, podías ir hasta ir preso por los precios máximos. Después, cuando terminaron los precios máximos, vinieron los precios cuidados, que si bien nosotros no participábamos de precios cuidados, pero terminaban siendo en alguna medida una limitación, porque si vos tenés un 80% de las marcas que pasan a través de precios cuidados, si vos te salís de ese rango de precios no vendés. Te compran, claro. Entonces, la gran mayoría de las empresas grandes tenían productos dentro del esquema de precios cuidados, entonces terminó siendo eso un ancla para el precio de venta. ¿Cuál es hoy por hoy, como responsable, ¿no?, de un grupo empresario con 160 personas, el mayor problema para trabajar en la Argentina? Y la falta de previsibilidad, ¿no? El hecho, hoy creo que también la falta de crédito. Nosotros particularmente tenemos una forma de trabajar, o hemos venido trabajando de una manera donde siempre las cosas las hemos hecho con nuestro propio esfuerzo, digamos, a pulmón, sacando de nuestro propio bolsillo, pero si nosotros tuviésemos una posibilidad de tener crédito y podríamos invertir en tecnología, podríamos invertir en más materia prima, para poder tener más mercados. La cantidad de impuestos que hay, ¿no?, a nivel nacional, municipales, provinciales. Las provincias, nosotros por cada camión que sale de hierro de emisiones de nuestro propio producto tenemos que hacer un pago a cuenta de un anticipo de ingresos brutos. Y aún teniendo certificados de no retención y demás, lo tenemos que hacer. Entonces, la cuestión impositiva es algo que tiene que solucionarse. He escuchado últimamente, hay algunas ideas de hacer como un super IVA o algo así, pero un impuesto que englobe todos los estados, los distintos niveles del estado. Pero bueno, la necesidad de plata muchas veces del estado hace que eso se ralentice, ¿no? ¿El mayor logro del último año? ¿Nuestro? En la gestión, ¿no?, de la provincia, de Sí. la nación, que pueda tener incidencia en tu empresa. Mirá, yo creo que el hecho de que, digamos, haya menos... Lo que pasa es que, digamos, hay conflictividad, pero el hecho de haber definido un rumbo y haberlo mantenido, digamos, a uno le pueden gustar o no los modos del gobierno nacional, ¿no? Pero el hecho de tener un rumbo definido y no cambiarlo, justamente es lo que te decía hace un rato, ¿no? Previsibilidad. Decís, bueno, nos obligó a todos a ser más eficientes porque sabes que las reglas no van a cambiar. O sea, no es, ¿sabes qué? No voy a exportar porque voy a esperar a que devalúen el dólar. No, el dólar no me lo van a devaluar. Tengo que ver cómo hago yo para ser más eficiente. Y me parece que ellos tienen claro eso. Y a mi criterio es innegociable. Uno escucha, digamos, nosotros por el lugar en el que yo estoy, busco informarme mucho de cuestiones económicas, financieras, y mucha gente te habla, pero habría que hacer una devaluación para ajustar. Bueno, no, yo creo que esta cuestión de los precios relativos tienen que seguir acomodándose. El azúcar, que es una materia prima que nosotros usamos, en 2023 subió el 370%. ¿Y cuál era la justificación? Ninguna. ¿Y hoy sabes cuánto vale? ¿Cuánto? Vale 30% menos de lo que valía en diciembre del 2023. O sea, no solamente no siguió subiendo, sino que bajó. Y hoy, ¿Qué había ahí? ¿Especulación? Mira, yo no... Caldo propicio para... Mira, yo no quiero hablar de especulación porque yo también ocupo un lugar en el cual es muy difícil, o era muy difícil, resguardar el capital de uno, y
Entonces, a veces se puede pensar en decir, bueno, che, pero yo no voy a vender si no sé cuánto va a valer. O le pongo un precio que es el que supongo que voy a reponer. Bueno, alguna es una especulación y otra es gente que se está resguardando. No sé exactamente qué fue, pero sí que no valía lo que pedían, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando mucho en Argentina. Y después, vos me preguntabas también a nivel provincial, nosotros vemos en este gobierno, y lo veíamos con el gobernador anterior, donde hay un foco puesto en acompañar a la industria, con programas, por ejemplo, en nuestro caso, de promoción industrial, en función de las inversiones que hacemos. Nosotros no estamos exentos de pagar ingresos brutos porque justamente el Estado entiende que esa plata nosotros lo ponemos en inversiones, ¿no es cierto? Y es un poco el acompañamiento que nos pueden brindar. Acaban de inaugurar planta nueva. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué aporta? Bueno, esa fábrica a nosotros nos permite duplicar la capacidad que teníamos hasta hace poco. Es una fábrica que está lista para ir a 3 millones de kilos. Si nosotros hiciéramos 3 millones de kilos mensuales, y estaríamos en el podio de las yerbas más vendidas. O sea que no estoy diciendo que vayamos a vender eso, sino que hoy estamos listos como para eso y nos da la tranquilidad de poder salir a buscar más mercado. Fundamentalmente Argentina, ¿no? El mercado de exportación de la yerba compuesta es limitado. ¿Cuánto estás hoy? ¿Querés hacer 3 millones? ¿Y cuánto haces? Hoy hacemos alrededor de 1,5 millones. En estos meses, ¿no? Porque el año pasado mensualmente hacíamos menos, pero bueno, justamente ya teniendo la fábrica en marcha, ahora hay que hacerla, como lo que te decía. Tengo muy claro, tengo un gran amigo industrial, que no lo voy a quemar, pero un gran amigo industrial, que una vez conociendo su fábrica me dijo, mira, mi fábrica tiene que elaborar todos los kilos que pueda de mi producto o para terceros. Y con mis marcas tengo que vender todo lo que pueda, elaborado por mí, o que me lo elaboren otras empresas. Bueno, y ahí me quedó picando y entendí. Nosotros mirábamos la capacidad productiva, incluso la veíamos en 2 turnos, que es lo que trabajamos. Y no, la capacidad productiva hay que medirla en 3 turnos y después ves cómo haces. Entonces, hoy estamos en la búsqueda de la eficiencia, porque en definitiva, como te digo, ya sabemos y tenemos claro que hacia adelante no vamos a poder trasladar los precios. Vos me preguntabas cómo les impactó y a nosotros nos comió la mitad de la rentabilidad desde la pandemia hasta esta parte. ¿Lo vamos a recuperar con precio? No. Lo vamos a recuperar con eficiencia. Entonces, justamente lo que vamos a buscar es hacer el mayor volumen que se pueda y siendo lo más eficiente posible. Ernesto, te invito a que te pongas los auriculares porque hay 2 personas que te quieren saludar. Hola papi. Hola. Espero que reconozcan nuestras voces. Bueno, te queríamos decir que estamos muy orgullosas de vos, de todo lo que haces, con mucho empeño, con mucha pasión y lo lejos que llegaste desde algo tan pequeño. Y que nada, es un orgullo tenerte como papá y gracias por hacernos parte de esto. Te amamos. Ahí está, Constanza y Rocío. ¿Edades? Coti tiene 18 y Rocío tiene 15. Bueno, la verdad que sí, son todo para mí. A mí me emociona mucho hablar de ellas porque, nada, los hijos, todos los que tienen hijos entenderán lo que pienso. Las cuido mucho y las intento resguardarlas de, justamente, viste que hablamos de tener un perfil bajo, de que no se mareen, ¿no? Entonces, lo más lindo que me pasó en la vida. ¿Tienes miedo de marearte? No. Ha habido momentos en los que uno se puede marear, ¿no? En donde aparecen, digamos, cuando uno puede tener un poco más de exposición, digo, lejos de ser un artista ni mucho menos, pero digo, los amigos del campeón, entender ahí y volver a las bases de los amigos de toda la vida, de la familia, ¿no? Un mensaje más. Estoy inmensamente orgullosa de vos por todo lo que has hecho,
por todo lo transitado con tanto amor, con tanto cariño hacia todo, hacia las personas, hacia tu compromiso con el trabajo, con la familia, con la gente. Un gracias gigante. Ahí está, Inés, tu compañera. Inés, mi compañera de vida. Con Inés nos conocemos, yo te dije que tengo 47, con Inés nos conocemos a los 13 años. Y hemos compartido, obviamente, ¿no? Muchos momentos. Yo no sería la persona que soy hoy sin ella. Sería algo distinto. Ella es la que me trae. Endereza el barco. Ernesto, ¿cómo te cuidas vos cuando te agobia, no sé, un problema, cuando algo te da vuelta en la cabeza? No es fácil. No es fácil. La Argentina te desafía constantemente. Te mantiene en alerta, pero busco hacer deporte. Me gusta la bicicleta. Ando mucho menos de lo que quisiera. Los tiempos, sobre todo en los últimos años, para mí la demanda de tiempo ha sido muy grande, pero estoy en esa búsqueda de poder hacer más ejercicio. Hace un tiempo descubrí también la meditación y el ir buscando espacios propios. Los amigos. Ayer hablaba con un amigo y le decía, me gustaría ser más amigo de mis amigos, porque no sé si les doy lo que ellos me dan a mí, ¿no? Entonces, de acá hacia adelante es algo que quisiera hacer, ¿no? Ser más amigo de mis amigos. Ernesto, un placer que nos hayas acompañado. Bueno, muchas gracias. Ernesto Cordeiro, aquí con nosotros, titular del Grupo Cordeiro de Verde Flor y Lácteos La Blanca. Ustedes siguen en Radio Mitre con María Fernanda Corda. Nosotros nos despedimos. Recuerden que en Instagram, en Spotify y en YouTube está el ciclo completo de Gente Picante. Nos encontramos la próxima. Chau, chau.